Hola chicos, para continuar nuestros tutoriales de repaso, vamos a finalizar con los cálculos estadísticos. Estos son muy importantes en vistas que son muy utilizados en el resto de la materia de computación 1 y también son muy aplicables en computación 2. Ok, así que vamos a prestar bastante atención en estos elementos que vamos a apreciar en este tutorial. Si quedan algunas dudas puntuales con respecto a algunas preguntas en particular que se generan, pues con todo gusto les puedo ayudar a través de consultas. Y entrando en materia, pues comenzamos con la introducción a la estadística. Vemos que la estadística es una ciencia matemática que se refiere a la colección, estudio e interpretación de los datos obtenidos en un estudio. Es aplicable a una amplia variedad de disciplinas, desde la física hasta las ciencias sociales, y es usada en la toma de decisiones en áreas de negocios e instituciones gubernamentales. La estadística la vemos a diario. Con la estadística podemos conocer el porcentaje de la relación de qué personas están de acuerdo con un criterio y cuáles no, la cantidad de personas que prefieren un producto que otro, el promedio de edades de un conjunto de personas, entre cualquier otra cantidad de datos estadísticos. Entre los elementos de computación que debemos manejar para hacer estos cálculos estadísticos, pues tenemos el acumulador. La primera aplicación en programación necesaria para el cálculo de los valores estadísticos es la sumatoria de un conjunto de valores. Cada vez que queremos realizar la sumatoria de un conjunto de valores, lo que hacemos es acumular datos, ¿ok? E irlos sumando. Por lo que una sumatoria es una variable que se modifica a sí misma para acumular cálculos sucesivos. Cada vez que una variable se modifique a sí misma, debe inicializarse. ¿Qué es que una variable se modifique a sí misma? Fíjense, su forma general es acumulador, se le asigna acumulador más expresión numérica. Que se modifique a sí misma quiere decir que a la variable se le va a asignar esa misma variable operándola con alguna expresión. Y debe inicializarse en un valor apropiado. En este caso particular, generalmente 0. ¿En qué valor debería inicializarse? Pues en el elemento neutro de la operación aritmética que se esté llevando a cabo. En este caso, como el acumulador representa una sumatoria, es decir, los valores que se están acumulando se van sumando entre sí, entonces la operación aritmética es suma. El elemento neutro de la suma es el 0, por lo que se inicializa en 0. Esto no quiere decir que no se puede inicializar en cualquier otro valor, ¿ok? Por ejemplo, en un partido de baloncesto se acumulan los puntos de acuerdo a las cestas que realice el equipo, las cuales pueden ser de 1, 2 o 3 puntos. Esto depende de la zona en la que se realice el lanzamiento y de si se está cobrando un tiro libre, ¿ok? En este caso, para saber cuántos puntos va anotando un equipo, pues se van acumulando todos los puntos, es decir, se van sumando. Y fíjense que entonces se utilizará un acumulador para realizar esta suma, ¿ok? El acumulador se incrementa a sí mismo e incrementa valores no constantes, es decir, que esta expresión numérica no siempre necesariamente es el mismo valor, ¿ok? En vista de que si lanza la pelota y encesta un tiro de 2 puntos, pues él acumulará 2 puntos. Si en la siguiente cesta es de 3 puntos, él acumulará 3 puntos. Si luego con un tiro libre acumulará 1 punto y así sucesivamente. Es decir, no siempre va a incrementar el mismo valor. ¿Ok? Ahora, otra cosa a conocer es que debe inicializarse este acumulador. Si el partido está comenzando, pues lo más lógico es que el acumulador comience inicializándose en 0, porque el equipo pues no tendría ningún punto. Ahora, si me dicen en el ejercicio que estamos a mitad de juego, entonces pues seguramente ya llevará unos puntos. Me dicen que lleve, qué sé yo, unos 45 puntos. Entonces el acumulador debería inicializarse en 45 puntos porque ese es el valor inicial cuando comienza el segundo tiempo. ¿Ok? ¿Cómo sería eso en el lenguaje de Visual Basic?
pues necesitamos una variable que almacene el puntaje, score, y necesitamos una variable para el tipo de cesta, que puede ser de 1, 2 o 3 puntos. ¿Ok? Ambas variables son tipo entero, ya que no hay puntos con decimales. El score es la variable que va a acumular, por lo tanto debe inicializarse. Se inicializa en 0, ¿ok? En este caso está comenzando el partido. Y bueno, preguntamos qué es lo que va a acumular. Si es un tiro libre, pues será un punto. Al score le sumaremos 1. Si el tipo de cesta es 2, es decir, que es en la zona de 2 puntos, entonces acumularemos 2 puntos. Y si es fuera de la zona, fuera de la línea de los 3 puntos, entonces acumulará 3 puntos. ¿Ok? Al finalizar todo este cálculo, pues el score tendrá acumulado todo el puntaje del equipo. Otra manera de hacerlo es declarar una variable de punto, y en este caso pues se conocería cuál es el valor del punto. Ok, si ya esa variable fuese introducir el valor como tal, si fue un punto, 2 puntos, 3 puntos, pues ahí simplemente acumularíamos el punto. El punto en este caso sería una variable que pudiera valer 1, 2 o 3. ¿Ok? Continuamos con otro elemento de la estadística utilizado en programación, es el contador. La segunda aplicación en programación necesaria para el cálculo de valores estadísticos es el contador de sucesos, eventos o situaciones. En general, estos sucesos, eventos o situaciones se expresan en forma de una condición o expresión lógica. El contador es una variable capaz de llevar el cómputo de las veces que ocurre un suceso, evento o situación, es decir, una condición, dentro de una lista de datos. El contador no es más que una variable que va a incrementarse cada vez que ocurre un suceso. Por ejemplo, cuenta la cantidad de personas que ingresan a un salón de clase que tengan una camisa de color azul. Entonces, pues si tiene la camisa de color azul, pues yo cuento. Entonces va a contar suceso. Su forma general es contador, se le asigna contador más un incremento y debe iniciarse en un valor apropiado, generalmente 0. ¿Por qué debe iniciarse? Porque es una variable que se opera a sí misma, como los acumuladores. Generalmente en 0 porque la operación que realiza es suma y el elemento neutro de la suma es el 0. Ahora, a diferencia del acumulador, el contador va a tener un incremento. Este incremento es fijo. Siempre va a incrementar el mismo valor, mientras que un acumulador incrementa valores variables. ¿Ok? Yo puedo contar de 1 en 1, puedo contar de 2 en 2, puedo contar de 3 en 3, pero siempre voy a contar con el mismo incremento. Mientras que el acumulador no siempre va a guardar el mismo valor. Fíjense que en el ejemplo de básquet, a veces era 1, a veces eran 2 puntos, a veces eran 3, puede haber sido 3 otra vez y así. Pero cuando cuento, siempre cuento en valores fijos. Cuento 1, 2, 3, cuento 2, 4, 6, cuento 3, 6, 9, siempre en un valor fijo. ¿Ok? Un ejemplo. Caracas y Magallanes son los equipos con mayor número de fanáticos en la Liga Venezolana de Béisbol Profesional. Se podría determinar cuál de los dos equipos tiene mayor cantidad de fans. A pesar de que los Leones estén eliminados, pues no quiere decir que no van a tener fans, ¿cierto? Entonces, pues bueno, simplemente tendríamos que, en este caso particular es el Leones Magallanes. Entonces nosotros preguntaremos, ¿es usted fanático de los Leones? Si es sí, cuento que es fanático de los Leones. Si es no, pues bueno, preguntaría que si es de Magallanes, porque hay 6 equipos más. Si es de Magallanes, bueno, entonces cuento que es de Magallanes, ¿ok? Ahora fíjense que cómo serían lenguaje de programación, pues necesito un contador para los de Magallanes y un contador para los Leones, los de tipo entero. Y necesito una variable de tipo equipo para que me diga si va por Magallanes o va por los Leones. Ambos contadores deben inicializarse en 0, ¿ok? Porque al principio que no he preguntado, pues no sé cuántos fanáticos hay, al principio hay 0 fanáticos. Y bueno, si llamamos a 1 Magallanes, pues entonces diríamos, si el tipo de equipo es igual a 1, quiere decir que si es Magallanes, pues cuento, aquí incremento el contador de Magallanes. Si no, si es leonero, pues cuento el acumulador
de los leoneros. En este código que hemos generado aquí, pues esto es entendiendo que solamente hay fanáticos de Magallanes y hay fanáticos de los Leones, ¿ok? Porque hay fanáticos de otros equipos. Entonces el else de aquí quiere decir que no es magallanero, pero no necesariamente es leonero, porque pudiera ir por los Tigres de Aragua, por Caribe, por las Águilas. Entonces, en ese caso, pues habría que preguntar aquí si es leonero. En otro orden de ideas, tenemos el promedio. El promedio ya es un cálculo estadístico. Esta es la primera medida que requiere la estadística para el estudio e interpretación de una colección o conjunto de datos. El promedio o la media aritmética de una cantidad finita de números es igual a la suma de todos ellos dividida entre el número de sumandos. Un promedio no es más que la sumatoria de un conjunto de números dividido entre la cantidad de números que hay, ¿ok? La sumatoria en computación para nosotros, según lo que hemos visto, es un acumulador, ¿ok? Vimos que el acumulador era aquel capaz de realizar sumatoria. La cantidad de números, pues es un contador, por lo que en computación un promedio no es más que un acumulador entre un contador. Por ejemplo, el promedio de 6, 5 y 1 es igual a sumar 6 más 5 más 1 dividido entre 3 porque hay 1, 2, 3 números, ¿ok? Entonces esto sería el acumulador de números entre el contador de números y determinamos el promedio. Ahora, ¿por qué coloqué esto de esta manera? Pues fíjense que vamos a repasar lo que hemos visto en otros tutoriales. Si yo realizo esta operación así, ¿estará correcta? Pregunto es por el orden de los operadores que vimos. En este caso, según lo que está expresado aquí, pues él debería dividir primero y luego es que va a sumar. ¿Cómo debería ser en este caso? Pues debería ser sumar primero, porque debo acumular, y luego dividir entre el contador. Por lo tanto, aquí necesitamos unos paréntesis, ¿ok? Eso es un error frecuente que cometen muchos los estudiantes cuando van a realizar este tipo de cálculo. No quiere decir que tienen que usar paréntesis, etcétera, para usar los acumuladores contadores. Es simplemente la manera en la que expresé este cálculo, ¿ok? Los paréntesis son muy importantes. Ejemplos cotidianos. Miguel Cabrera consiguió la triple corona con un promedio de 0.323. Es lo que se conoce en béisbol como el averaje. Es la cantidad de veces que conectó un hit con respecto a la cantidad de veces que batió ese jugador. Y Pablo Sandoval fue designado el jugador más valioso o el MVP con un promedio de 0.500. O se dice que batió para 500. ¿Ok? Otro cálculo estadístico es el porcentaje. En matemáticas, un porcentaje es una forma de expresar un número como una fracción de 100. ¿Qué significa porcentaje? Por ciento significa de cada 100. ¿Ok? Entonces un porcentaje no es más que del respecto del total de 100, cuánto de esa cantidad corresponde a cierto grupo. Es a menudo denotado utilizando el símbolo de porcentaje. El símbolo de porcentaje es una forma estilizada de los dos ceros. Usando la estadística, los porcentajes permiten realizar análisis de la información contenida dentro de una lista de datos o entre diferentes listas de datos. Por ejemplo, si yo quiero saber la cantidad de personas que se encuentran en un salón de clase que son del sexo masculino, pues en ese caso yo debería contar todas las personas que hay y debería contar cuáles son del sexo masculino. La cantidad de personas del sexo masculino dividida entre la cantidad total de todas las personas multiplicado por 100 me dará el porcentaje de las personas del sexo masculino. En ese caso, fíjense que yo lo que hice fue contar la cantidad de chicos, contarlos a todos. ¿Ok? Entonces necesito contar un caso en particular, que en este caso son los caballeros, y un caso general, que son todos, que sería un contador total. Como en ambos casos cuento, pues necesito dos contadores. Un contador de casos, que es lo particular que yo quiero conocer, y un contador total, que es con respecto a quién quiero determinar ese porcentaje. Multiplicado por 100, pues tendríamos el cálculo de porcentaje. Un ejemplo.
El Madrid y el Barcelona tienen muchos fanáticos en Venezuela. Podría determinarse el porcentaje de venezolanos que apoyan al Barcelona. En este caso, en lenguaje de programación Visual Basic, pues necesitamos un contador para saber cuáles son los que apoyan al Barcelona. Necesitamos saber un contador para los que apoyan a cualquier otro equipo, porque con respecto al total de personas que yo voy a saber cuáles son los que apoyan al Barcelona. Necesito determinar un porcentaje, por lo tanto necesito una variable que almacene el porcentaje. Estos dos contadores al principio, como no le he preguntado a nadie, pues no sé cuántos apoyan al Barcelona, no sé cuántas personas en total les voy a preguntar, pero pregunto suponiendo que uno represente Barcelona. Si el tipo de equipo que prefiere esa persona es el Barcelona, pues cuento que es un fanático del Barcelona. ¿Ok? No me interesa saber si le gusta otro equipo, porque me interesan nada más los del Barcelona, y cuento a todas las personas. Fíjense que yo preguntaría, ¿te gusta el Barcelona? Ah, sí, entonces lo cuento. Si no le gusta el Barcelona, igual lo cuento, porque es una de las personas que le estoy preguntando. El porcentaje finalmente, ¿cuál sería? Pues sería el contador de las personas que le gusta el Barcelona entre el contador total por 100. Fíjense aquí, y pues a medida que voy haciendo tutoriales voy dando tips. Los tips son buenos que los anoten por allí, utilicen un resaltador, un color o algo allí, son muy útiles para repasar antes del parcial, para repasar antes de cada clase. El consejo que siempre le he dado a todos mis estudiantes es que la clave del éxito es llevar la materia al día, siempre repasar la clase antes de ver la siguiente, no dejar acumular material. Lo importante no es hacer muchos ejercicios, sino comprender el contenido teórico para enfrentar cualquier ejercicio que se presente. Es decir, que la calidad es más importante que la cantidad. Entonces estos tips los vamos a tener por allí guardaditos para que mantengan la memoria siempre fresca y nos ayuden a salir de cualquier problemita que se genere en algún ejercicio. Fíjense en algo importante. En un porcentaje, estos dos contadores que necesitamos van a estar separados. Fíjense que aquí tenemos el contador, aquí tenemos el otro contador, y ellos están separados por un ENIF. Es decir, siempre van a estar separados, nunca van a estar seguidos en una misma línea. ¿Ok? Eso quiere decir que si yo estoy desarrollando el cálculo de un porcentaje y veo que en mi código coloco los dos contadores seguidos sin separados por nada, es decir, que no hay ninguna instrucción entre ellos dos, yo tengo un error. Por lo general, el contador de casos va dentro de una condición y el contador total no. O ambos están dentro de una condición general, pero además el contador de casos tiene otra instrucción. ¿Ok? Siempre el contador de casos va a tener una condición que lo limita, que el contador total. En un acumulador y contador, en el caso del promedio, no, ellos sí van juntos, siempre. El acumulador y el contador, cuando veamos el código, ellos van juntos. Es un tips que colocamos allí. Entonces el tip sería, en un promedio, el acumulador y el contador van juntos, es decir, él acumula y cuenta en la misma línea, o acumula y cuenta sin ninguna instrucción que los separe. Ellos son esposos, pues ellos van juntos. Mientras que en el porcentaje ellos están separados. Entonces son tips. En un promedio, acumulador y contador van juntos. En un porcentaje, los dos contadores van separados. Veamos algo que también nos permite para las estadísticas, y es algo muy importante, muy aplicable en computación, que es la captura del elemento de una lista, la bandera. La famosa bandera. Los contenidos de la bandera utilizados para el cálculo de valores estadísticos son asignados por el algoritmo mismo, de forma de establecer diferentes secuencias de procesos a medida que se procesan los elementos de una lista. La primera aplicación importante que se debe conocer haciendo uso de la bandera es la captura del primer elemento de la lista de datos que cumpla una determinada condición. Esta primera aplicación permitirá luego el cálculo de los valores estadísticos del mayor y menor valor en una lista. Es decir, que la bandera nos sirve para capturar el primer elemento de una lista que cumpla una condición, y luego también nos servirá para determinar máximos y mínimos, o mayor y menor. ¿Qué es eso? El primer elemento de una lista que cumpla con una condición. Por ejemplo, si estamos en un salón de clases y yo quiero saber la primera persona que ingrese con una camisa de color negro, no necesariamente la primera persona que entra es la que tiene la camisa de color negro.
pudo haber ingresado una primera persona con una camisa amarilla, luego una con una camisa blanca y así sucesivamente. ¿Cuál me interesa a mí? El primero que llegue con la camisa negra. En ese momento que llegue el primero con la camisa negra es que yo voy a activar mi bandera para capturarlo. ¿Cómo es eso? Pues, por ejemplo, en la Fórmula 1, pues después de haber finalizado todas las vueltas, el primer vehículo que cruza la meta, pues mueven una bandera, como esta banderita que está aquí. Entonces al cruzar el primer auto la meta, se captura el ganador. Es decir, que cuando yo muevo esa bandera, él es el ganador. Y los demás que quedan después de allí, pues el segundo, tercero, cuarto, quinto lugar. El que me interesa es el primero. Por lo tanto, esa bandera me captura al ganador, al primero en cumplir con una condición. En este caso, pues llegar a la meta. Tenemos el centinela, que también es muy importante. La variable centinela es una variable bandera cuyo contenido es suministrado por el usuario del algoritmo. Es utilizado para verificar una condición durante el estudio de cómo controlar una lista de datos. Se establece una variable centinela cuyo contenido indica al algoritmo si debe seguir con más elementos de la lista o es el último. La centinela es como una bandera, es decir, me permite capturar algo. Mas, sin embargo, a diferencia de la bandera, este es suministrado por el usuario. ¿Okay? La bandera solo la maneja el programador, es decir, ustedes. Mientras que el centinela es un dato que debo leer porque el usuario debe darme esa información. Se utiliza para saber cuándo hay más datos y cuándo no hay más datos. Por lo general se trabaja con la centinela tipo integer, en la que 0 indica que hay más datos, 1 indica que no hay más datos. Entonces uno le pregunta al usuario, si hay más datos, presione 0. Si no, presione 1. Entonces si el usuario presiona 0, pues centinela al valer 0, pues el computador entenderá que hay más datos, seguirá procesando información, y cuando no valga 0, pues valga 1, pues el último ya no seguirá procesando más datos. También se puede trabajar con letras, con variables tipo char, trabajar con S y N, S para si hay más datos, N para no hay. Se puede trabajar con la opción escribir sí, opción escribir no, con Y y N para yes y no, y cualquier combinación posible. Lo importante es que se le indica al usuario cuál representa que sí hay más datos y cuál representa que no hay más datos. Por último, máximos y mínimos, que es aplicado todo el resto de computación 1 y en computación 2, tiende a generarle mucha duda. Es muy sencillo. Yo lo llamo casi que una receta de cocina, muy fácil. Para determinar el máximo y el mínimo elemento de una lista, pues lo que hay es que tomar toda la lista y comparar todos los números. El primer número que leamos en esa lista, pues automáticamente va a ser el máximo o el mínimo. Entonces hay que capturar un primero. Para capturar un primero, según lo que hemos visto, se necesita una bandera. Por lo tanto, entonces vamos a preguntar si la bandera vale 0, significando 0 para nosotros, que es que no he encontrado el primero. También se puede utilizar true y false para manejar la bandera. Yo prefiero utilizar tipo entero. Para mí, si la bandera vale 0, significa que no he encontrado el primero, es decir, que voy a guardar el primer valor para poder comparar los demás, que voy a almacenar lo que quiero del máximo o mínimo, es decir, lo que me estén preguntando de él. Lo segundo que voy a almacenar es por qué él es el máximo o el mínimo. Y por último voy a cambiar la bandera, porque si ya yo capturé el primero, pues ya la bandera cambia, porque ya más nunca va a ser el primero, ya van a ser el segundo, el tercero, y lo que voy a hacer es comparar. Si no es el primero, ¿qué voy a hacer? Comparar. Voy a comparar el valor por el que sea que me estén preguntando, porque él es el máximo o el mínimo, pero si es un máximo lo que quiero calcular, uso el símbolo de mayor. Si es un mínimo el que quiero calcular, uso el símbolo de menor. Si ese valor es mayor o menor al valor máximo o mínimo según aplique, entonces quiere decir que él ya no es el mayor o ya no es el menor, porque hay otro valor mayor o hay otro valor menor. Entonces, lo que me estaban preguntando del máximo, pues ya no es ese máximo, ahora es otro. Por lo tanto, tengo que volver a cambiar lo que quiero del máximo, es decir, lo que me estén preguntando del máximo. Y también tengo que cambiar porque él es el máximo o el mínimo, porque ya no lo voy a comparar con el valor que tenía primero, sino con el nuevo valor. Y debo cerrar mis respectivos if. Por ejemplo, si yo quiero determinar la persona o una persona con mayor edad en una lista de datos, pues mi código sería algo así. Primero pregunto por la bandera. Lo que quiero saber es el nombre de la persona con mayor edad. Entonces primero
pregunto, ¿es el primero? Es decir, la bandera vale 0. ¿Qué es lo que me están preguntando él? El nombre. Entonces yo guardo lo que quedó del máximo, que es el nombre. El nombre máximo va a ser nombre. Si me estuvieran preguntando nombre y cédula, pues entonces aquí debería aparecer nombre máximo igual nombre, cédula máxima igual cédula. Ahora, ¿por qué él es el máximo y el mínimo? Porque tiene mayor edad. Entonces, él tiene mayor edad. Edad máxima le asigno la edad. Cambio la bandera. Cambio la bandera. Si no es el primero, comparo. Si el valor que yo quiero saber porque él es el máximo o el mínimo, en este caso como es un máximo, es mayor al valor máximo. Es decir, si hay otro que tenga una edad más grande que el que tenía la edad máxima, ¿qué voy a hacer? Cambio los datos. El nombre máximo ya no va a ser este, sino va a ser el nuevo. Y la edad máxima ya no va a ser este, sino la edad máxima. No es necesario cambiar la bandera porque ya aquí no es el primero. Y listo. Que haya modificaciones, que determine el segundo, que si determine el primero, segundo y tercero, pues sí las hay. Que si determine el primero de una lista, pues sí. Que si determine el último, sí hay todo ese tipo. Como estamos en repaso para entrar ya en materia que estaban en el segundo parcial, pues eso ya deberían haberlo visto en clase. Sin embargo, si tienen alguna duda con respecto a alguno de estos temas puntuales, pues con gusto pueden enviármelas vía Twitter y yo les responderé cualquier duda que tengan. Esto es todo el contenido que debieron haber visto en el primer parcial. Voy a subirles un tutorial de un ejercicio completo, resuelto, tipo parcial, y entraremos ya en el tutorial de manejos de archivos y listas de listas, que es lo que a ustedes les complica. Eso será muy pronto, estos tutoriales, y espero que les sirvan de mucha ayuda. Espero que estos tutoriales les hayan servido para repasar y satisfacer algunas dudas que tenían pendientes. Cualquier cosa estoy a la orden. Recuerden compartir estos tutoriales con el resto de sus compañeros y estamos en contacto.